Lo que parecía ser un traslado más en la agenda de una estrella terminó convertido en una de las tragedias más estremecedoras que ha sacudido a la música popular colombiana. Jason Jiménez despegó rumbo a un nuevo compromiso profesional y en cuestión de minutos todo se quebró. La aeronave cayó. No hubo sobrevivientes y el país entero quedó atrapado en una mezcla de incredulidad, dolor y preguntas que hasta hoy siguen pesando más que las respuestas. No fue solo la muerte de un artista admirado. Fue el derrumbe repentino de una vida en pleno ascenso, de una carrera vigente, de una rutina marcada por conciertos, viajes, responsabilidades y una presión constante por cumplir. Pero la conmoción no terminó con la noticia del accidente. Apenas comenzaron a pasar las horas, el caso se llenó de versiones cruzadas, audios virales, especulaciones y fragmentos de información que hicieron aún más confuso el panorama. Mientras millones intentaban entender qué había ocurrido en esos minutos posteriores al despegue en redes sociales, ya circulaban grabaciones supuestamente vinculadas a los últimos instantes del vuelo. Algunas personas las tomaron como verdad absoluta. Otras comenzaron a dudar. Y entonces apareció una voz que cambió por completo el tono de la historia. Sonia Restrepo, la mujer que compartió la vida de Jason, rompió el silencio y dejó claro que alrededor de esa tragedia también se estaba construyendo una narrativa peligrosa, cargada de material dudoso, interpretaciones apresuradas y dolor innecesario. A partir de ese momento, la historia dejó de ser únicamente la de un accidente aéreo. Se convirtió en una lucha por separar los hechos del ruido, la verdad del morbo, la memoria del espectáculo. Porque una cosa era el golpe brutal de la pérdida, y otra muy distinta era ver cómo el nombre de Jason Jiménez comenzaba a ser arrastrado por rumores, montajes y teorías que no solo afectaban su recuerdo, sino también a su familia, a sus hijos y a todos los que intentaban procesar el duelo en privado. Lo más inquietante de todo no era solo lo que se sabía, sino lo que no encajaba. Si algunos audios eran falsos o manipulados, entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió dentro de la aeronave? Si el vuelo parecía parte de una rutina habitual, entonces ¿en qué momento esa normalidad se transformó en una sentencia? Y si todo apuntaba a una cadena de decisiones aparentemente lógicas, entonces ¿por qué el final fue tan devastador? Detrás del impacto emocional, apareció una pregunta más incómoda, más profunda y mucho más difícil de ignorar. ¿Hasta qué punto el ritmo feroz de la industria del espectáculo empuja a artistas y equipos a vivir al límite? Cumplir, llegar, no cancelar. No fallar, seguir adelante incluso cuando el cuerpo pide pausa y el tiempo se vuelve un enemigo. En el caso de Jason Jiménez, esa reflexión cobró una fuerza demoledora, porque su partida no solo dejó una ausencia irreparable, también abrió una conversación dolorosa sobre las exigencias invisibles que acompañan al éxito. Ya no se trataba solamente de llorar a un cantante querido. Se trataba de mirar de frente una tragedia que expuso fragilidades humanas, decisiones bajo presión y una realidad que muchas veces se esconde detrás del brillo del escenario. Esta historia no se resume en un accidente, ni en un titular, ni en un homenaje lleno de canciones y recuerdos. Es una historia atravesada por el amor por la pérdida, por el desconcierto y por una necesidad urgente de entender qué pasó realmente. ¿Qué se dijo, qué se ocultó, qué fue verdad y qué fue manipulado? Porque cuando una figura como Jason Jiménez desaparece de manera tan abrupta, no solo queda el silencio de su ausencia,
También queda un país entero intentando reconstruir los últimos minutos de una vida que parecía tener todavía mucho por delante. Y precisamente ahí comienza este relato. Todo comenzó como empiezan muchas jornadas en la vida de un artista consagrado, con prisa, con compromisos pendientes y con la idea de que el siguiente destino era solo una escala más dentro de una agenda exigente. No había señales visibles de catástrofe. No existía al menos de forma evidente una alarma que obligara a detenerlo todo. Jason Jiménez debía trasladarse para cumplir con otra cita profesional, y la aeronave privada en la que viajaría parecía responder a una lógica ya instalada en su rutina. Llegar rápido, avanzar sin perder tiempo. Sostener un ritmo que desde fuera se ve admirable, pero que por dentro muchas veces se vive como una presión constante. Los primeros reportes apuntaron a un vuelo corto de esos que en apariencia no deberían representar un desafío extraordinario. No se hablaba de una tormenta descomunal ni de una ruta imposible, tampoco de una operación experimental. Justamente por eso el golpe fue todavía más desconcertante. Porque cuando una tragedia surge en medio de una situación que parece normal, el impacto psicológico es mucho más brutal. Nadie espera que lo habitual se convierta en mortal en cuestión de segundos. Nadie imagina que un trayecto de rutina pueda terminar marcado por fuego, destrucción y silencio absoluto. Según los testimonios que comenzaron a circular después del accidente, el despegue no se desarrolló como debía. Quienes observaron la maniobra desde tierra describieron un ascenso extraño e inestable, como si la aeronave estuviera esforzándose más de lo normal por separarse del suelo y mantenerse en el aire. No fue una elevación limpia ni firme, fue un intento tenso forzado corto. Durante unos instantes el avión pareció luchar contra una resistencia invisible. Intentó ganar altura, pero algo no encajó. Algo impidió que esa maniobra inicial se consolidara con seguridad. Y en aviación, cuando los primeros segundos no salen como deberían, el margen de reacción puede reducirse de manera brutal. Eso fue precisamente lo que convirtió este caso en una herida tan profunda. Entre el despegue y el impacto habría transcurrido muy poco tiempo. Demasiado poco para comprender. Demasiado poco para corregir. Demasiado poco incluso para aceptar que lo que estaba pasando ya era irreversible. La aeronave no logró estabilizarse. Perdió la posibilidad de continuar su ascenso de forma segura y terminó precipitándose en una secuencia que quienes estaban cerca describieron como devastadora. Después vino el estruendo, luego la explosión y finalmente ese silencio espeso que siempre deja una tragedia cuando ya no hay nada que salvar. Los equipos de emergencia se movilizaron hacia la zona con la urgencia que exige un accidente de este tipo, pero desde los primeros minutos, el panorama era desolador. La violencia del impacto había sido tal que casi no dejó margen para la esperanza. No se trataba de una escena de rescate con posibilidades abiertas, sino de una escena de devastación total. La aeronave había quedado reducida a restos deformados, consumidos en gran parte por el fuego. Todo lo que hasta minutos antes era movimiento, voces, planes y destino, quedó convertido en una masa irreconocible de metal retorcido y humo. En ese instante la noticia dejó de ser una alerta y se transformó en confirmación de tragedia. La muerte de las 6 personas que viajaban a bordo sacudió con fuerza a la opinión pública, pero el nombre de Jason Jiménez hizo que el impacto emocional se multiplicara. No era un artista distante ni apagado por el tiempo. Era una figura vigente, querida, escuchada, presente en la vida cotidiana de millones de personas.
Su carrera seguía activa, su proyección continuaba creciendo, y su imagen estaba asociada al trabajo constante, a la disciplina, al esfuerzo, y a una conexión real con su público. Por eso costaba tanto aceptar que una historia así pudiera terminar de manera tan abrupta. La mente colectiva buscaba una explicación inmediata, casi desesperada, como si encontrarla pudiera aliviar, aunque fuera un poco, la violencia del vacío. Pero lo que llegó primero no fueron respuestas claras, sino fragmentos dispersos. Versiones preliminares. Hipótesis a medio construir. Relatos cruzados de quienes vieron una parte, escucharon otra, o intentaban reconstruir lo sucedido a partir de segundos aislados. En medio de ese caos informativo, empezó a instalarse una sensación que se volvería central en toda esta historia, la de que no bastaba con saber que el avión cayó. Había que entender por qué cayó. Había que reconstruir qué ocurrió exactamente en esos instantes posteriores al despegue. Había que mirar no solo el desenlace, sino la cadena entera de hechos que condujo hasta él. Esa necesidad de entender se volvió todavía más intensa porque la secuencia parecía demasiado rápida para asimilarla con normalidad. Un vuelo que debía ser breve. Un ascenso que no se consolidó. Un impacto casi inmediato. Una explosión. 6 muertes. Todo comprimido en apenas unos minutos. Esa rapidez no solo destruyó la aeronave, también desarmó cualquier sensación de control. La tragedia pareció caer sobre todos al mismo tiempo, sin advertencia, sin preparación, sin una explicación inicial capaz de darle sentido al desastre. Y mientras el país intentaba procesar ese golpe, una idea comenzó a abrirse paso con fuerza. A veces no hace falta una tormenta visible para que ocurra una tragedia. A veces basta una suma de factores pequeños. Una decisión tomada bajo presión. Una variable técnica. Un cálculo límite. Una confianza excesiva en que todo saldrá bien porque siempre ha salido bien antes. En esa zona gris, entre la rutina y el riesgo, empezó a dibujarse el corazón verdadero de esta historia. Porque el accidente no solo destruyó una aeronave, también rompió la aparente normalidad que rodeaba una forma de vivir, trabajar y desplazarse dentro del mundo del espectáculo. Y lo que vino después demostraría que entender esos minutos era apenas el comienzo. Cuando la conmoción inicial aún no terminaba de asentarse, apareció un elemento que lo alteró todo aún más: los audios. En cuestión de horas, las redes sociales comenzaron a inundarse de grabaciones breves, fragmentadas, cargadas de tensión y presentadas por muchos como si fueran la prueba definitiva de los últimos segundos vividos dentro de la aeronave. Algunas voces parecían pedir ayuda. Otras sonaban confusas, entrecortadas, dominadas por la urgencia. Para una audiencia golpeada por la noticia, escuchar ese material fue casi insoportable. De repente la tragedia dejaba de ser una imagen lejana y se convertía en una experiencia casi íntima, como si el público estuviera entrando por la fuerza en un momento que jamás debió volverse espectáculo. El problema fue que nadie podía asegurar con absoluta certeza de dónde provenían esas grabaciones. No había una validación técnica oficial. No existía una confirmación pública e inmediata de que aquellas voces pertenecieran realmente a los ocupantes del vuelo. Sin embargo, eso no impidió que los audios se viralizaran con una velocidad feroz. La emoción le ganó a la verificación. La urgencia por sentir que se estaba accediendo a la verdad le ganó a la prudencia. Y así comenzó a construirse una narrativa paralela, una historia alimentada por fragmentos de sonido cuya procedencia era como mínimo dudosa.
Fue en ese punto cuando la figura de Sonia Restrepo adquirió un peso decisivo. Hasta entonces su presencia había estado marcada por el dolor y la discreción. No era una mujer acostumbrada a protagonizar titulares ni a librar disputas públicas. Pero la magnitud de lo que estaba ocurriendo la empujó a intervenir, y cuando lo hizo no habló desde el escándalo ni desde la furia, sino desde un lugar mucho más contundente, el de quien conoce la intimidad del hombre que perdió. Y entiende que el dolor puede agravarse cuando la verdad empieza a deformarse. Sonia reveló que existía un registro sonoro auténtico de Jason Jiménez, distinto de los audios que ya estaban circulando masivamente. Según su relato, ese mensaje había sido enviado poco después del despegue y mostraba a Jason con un tono sereno, concentrado muy lejos del pánico que sugerían los archivos virales. No hablaba como alguien que se siente frente a un final inminente. Hablaba más bien como alguien que detecta un inconveniente. Confía en que puede resolverse y transmite calma en medio de una situación que todavía no parecía desbordada. Ese detalle fue demoledor porque rompía de inmediato la versión emocional que tantos ya habían asumido como cierta. Si Jason estaba tranquilo en ese mensaje, entonces la pregunta se volvió inevitable. ¿A quién pertenecían realmente las voces de los otros audios? Eran fragmentos posteriores. Habían sido editados. Habían sido manipulados. Corresponden siquiera a ese vuelo. Lo que hasta ese momento parecía un acceso directo a la verdad, comenzó a verse como un terreno contaminado por dudas, montajes y posibles distorsiones. Sonia fue incluso más allá y denunció la circulación de material falso o alterado, así como la existencia de cuentas que hablaban en su nombre sin autorización, alimentando el morbo y confundiendo aún más a la opinión pública. Ese fue el instante en que la tragedia empezó a mostrar una segunda herida. Ya no se trataba solo de la pérdida física brutal e irreversible de Jason Jiménez y de quienes viajaban con él. También se trataba de la lucha por defender su memoria frente a una maquinaria digital capaz de convertir el dolor en consumo inmediato. Cada audio compartido sin verificar, cada titular lanzado sin contexto, cada publicación diseñada para impactar más que para informar, añadía una capa nueva de sufrimiento sobre una familia que todavía intentaba entender lo ocurrido. La muerte había sido repentina, pero la exposición posterior amenazaba con volverla interminable. A partir de ahí el caso se llenó de una tensión especialmente incómoda. Por un lado, el público sentía una necesidad genuina de comprender lo ocurrido. Quería respuestas, quería reconstruir esos minutos, quería encontrar una lógica en medio del desastre. Pero por otro lado, esa misma necesidad abrió la puerta a una avalancha de piezas incompletas, interpretaciones libres y materiales de procedencia incierta que solo ampliaban la confusión. El relato dejó de moverse en una sola dirección. Ya no avanzaba solo desde la tragedia hacia la investigación. También avanzaba desde la duda hacia el caos. Expertos y observadores comenzaron a advertir que en vuelos de estas características no siempre existen sistemas equivalentes a las grabadoras de cabina de los aviones comerciales. Esa observación técnica era crucial porque obligaba a mirar con aún más cautela cualquier archivo difundido como si fuera evidencia concluyente. Pero la cautela rara vez tiene la fuerza emocional de un audio viral. Las personas querían creer que estaban oyendo los últimos instantes de una figura a la que admiraban. Y esa necesidad afectiva hizo que muchos aceptaran como verdad lo que todavía estaba muy lejos de ser comprobado. Sonia intentó frenar esa espiral desde una posición profundamente humana. Su mensaje no solo cuestionaba la autenticidad de ciertos audios, también pedía respeto.
respeto por la verdad, respeto por la intimidad, respeto por unos hijos que tendrían que crecer escuchando no solo la historia de la muerte de su padre, sino también las versiones deformadas que el mundo digital fue capaz de fabricar alrededor de ella. En esa postura había firmeza, pero también una enorme fragilidad, porque cada aclaración implicaba revivir el golpe y enfrentarse a una opinión pública que ya había empezado a consumir la tragedia como una serie de episodios emocionales. Y justamente ahí la historia dio un giro más profundo. Lo importante ya no era solo preguntarse qué se oyó en la cabina. Lo verdaderamente inquietante era preguntarse cómo una sociedad entera puede quedar atrapada entre el deseo de conocer y la facilidad con la que acepta lo no verificado cuando el dolor viene envuelto en dramatismo. El caso de Jason Jiménez comenzó entonces a hablar no solo del accidente, sino también del modo en que se construyen las tragedias públicas en la era digital. Porque cuando la muerte de una persona famosa ocurre de forma abrupta, no solo se investiga el hecho, también se disputa el relato. Y en esa disputa, la verdad muchas veces llega más tarde que el ruido. Cuando el impacto emocional comenzó a mezclarse con la necesidad de encontrar explicaciones concretas, la atención dejó de centrarse únicamente en los segundos finales del vuelo y empezó a desplazarse hacia lo que ocurrió antes del despegue. Ahí apareció una dimensión todavía más incómoda, la de las decisiones. No solo importaba saber por qué la aeronave cayó, también importaba entender por qué ese vuelo se realizó en ese momento, bajo esas condiciones, y dentro de una rutina donde el tiempo parecía tener siempre la última palabra. Lo que en un principio se percibía como una tragedia aislada, empezó a revelar la silueta de un problema más amplio. Una cultura de exigencia constante en la que cumplir a cualquier costo se vuelve casi una norma invisible. Jason Jiménez no era un artista detenido ni en decadencia. Estaba en plena actividad, con compromisos, desplazamientos y una agenda que reflejaba el peso de su éxito. Esa realidad que desde fuera puede verse como una señal de plenitud profesional por dentro, suele traducirse en cansancio acumulado, presión permanente y muy poco margen para detenerse. En el entorno del espectáculo, cancelar no siempre se interpreta como una decisión prudente. Muchas veces se vive como una falla, una pérdida, una cadena de consecuencias para el equipo, para los organizadores, para el público y para la propia imagen del artista. Esa lógica no necesita imponerse con gritos. Basta con que se vuelva costumbre para condicionar cada decisión. Fue precisamente esa costumbre la que empezó a ser observada con otros ojos después del accidente. Personas cercanas al mundo musical comenzaron a hablar con más franqueza de una realidad que rara vez se expone con claridad. Traslados urgentes, vuelos tomados para ganar tiempo, jornadas encadenadas sin verdadero descanso. Equipos enteros organizando movimientos con la prioridad de llegar y cumplir. En ese contexto, una aeronave privada deja de parecer un símbolo de lujo y pasa a ser una herramienta funcional dentro de una maquinaria que no se detiene. El problema es que cuando la velocidad se normaliza, también se reduce la percepción del riesgo. Lo repetido genera confianza. Y la confianza, cuando se vuelve automática, puede empujar a minimizar señales que merecen más cuidado. Mientras tanto, la investigación oficial avanzaba con la lentitud propia de los procesos serios. Se revisaban variables técnicas, el estado de la aeronave, registros previos, distribución del peso, potencia disponible en el despegue, características de la pista y decisiones tomadas antes de partir. Todo eso importaba porque en aviación, las tragedias
rara vez nacen de una sola causa espectacular. Muchas veces surgen de la convergencia de varios factores pequeños que en otro contexto no habrían producido un desenlace fatal. Un cálculo ajustado, una reacción exigida al límite, un detalle mecánico, una condición operativa poco favorable, una presión de tiempo. Cada uno por separado puede parecer insuficiente. Juntos pueden resultar devastadores. El piloto también pasó a ocupar un lugar central en el debate. No como blanco fácil de acusaciones simples, sino como pieza indispensable para reconstruir lo que ocurrió. Según los primeros reportes, no se trataba de un improvisado, ni de alguien ajeno a ese tipo de trayectos. Esa información obligó a abandonar las explicaciones cómodas. Si la persona al mando tenía experiencia, entonces la pregunta ya no podía reducirse a una negligencia obvia. Había que considerar algo más complejo, la posibilidad de un error en condiciones exigentes o de una reacción limitada por un margen de maniobra extremadamente corto. Incluso los profesionales más preparados pueden quedar atrapados cuando el tiempo para corregir desaparece casi por completo. En medio de todo esto, las palabras de Sonia Restrepo siguieron funcionando como un contrapunto fundamental. Ella no se lanzó a buscar culpables de manera impulsiva, pero tampoco ofreció una versión vacía o complaciente. Lo que dejó entrever fue más sutil y por eso mismo más poderoso. Habló del cansancio, de la presión, de la necesidad de cumplir, de la dificultad de decir no cuando alrededor todo exige avanzar. No estaba construyendo una acusación cerrada. Estaba mostrando el entorno humano en el que ese vuelo ocurrió. Y ese entorno resultó decisivo para comprender que la tragedia no podía analizarse solo desde la técnica. Había que mirarla también desde la cultura laboral que rodea a quienes viven de no detenerse nunca. Con el paso de los días, el debate público comenzó a madurar. Las teorías más estridentes perdieron algo de fuerza, y en su lugar surgieron preguntas más serias. ¿Qué tan regulados están realmente estos desplazamientos en la industria del entretenimiento? ¿Qué protocolos se siguen cuando el tiempo apremia? ¿Quién tiene la última palabra cuando un itinerario choca con una decisión de seguridad? ¿Cómo se reparte la responsabilidad en un sistema donde casi nadie obliga directamente, pero todos empujan en la misma dirección? Estas preguntas iban mucho más allá del caso de Jason Jiménez. Tocaban una realidad incómoda que afecta a muchos artistas, equipos y profesionales, acostumbrados a convivir con la urgencia como si fuera parte natural del éxito. Ese cambio de enfoque fue importante, porque permitió ver el accidente como algo más que una fatalidad incomprensible. Empezó a leerse como una advertencia. No una advertencia simple, ni una lección envuelta en frases fáciles, sino una señal dura sobre lo que puede pasar cuando la rutina se impone sobre la pausa y cuando la necesidad de llegar termina ocupando el lugar que debería tener la prudencia. La historia de Jason dejó de ser solo una historia de pérdida y comenzó a convertirse también en una discusión sobre límites, sobre ritmos de trabajo y sobre la fragilidad de decisiones que vistas desde lejos parecían completamente normales. Y cuanto más avanzaba ese análisis, más evidente se hacía una verdad dolorosa. No siempre hay una sola causa para una tragedia. A veces lo que mata no es un hecho aislado, sino una cadena entera de factores que nadie detuvo a tiempo. Una presión que parecía manejable, un vuelo que parecía rutinario, un margen que parecía suficiente, una confianza que parecía justificada. Todo eso sumado terminó abriendo el camino hacia un final irreversible. Por eso esta historia seguía doliendo tanto.
porque no hablaba únicamente de lo que pasó en el aire. Hablaba también de todo lo que se tolera en tierra antes de que ocurra lo impensable. Con el paso del tiempo, la conmoción inicial fue dejando lugar a una forma de dolor mucho más silenciosa, pero también más profunda. Cuando se apagan las cámaras, cuando los titulares dejan de repetirse, y cuando las redes sociales encuentran una nueva historia a la cual aferrarse, es ahí donde empieza la parte más difícil para quienes se quedan. En el caso de Jason Jiménez, la tragedia no terminó el día del accidente. Apenas comenzó, porque después del impacto vinieron la ausencia. Las preguntas de los hijos, los espacios vacíos en casa, las rutinas rotas y esa sensación insoportable de que alguien salió con la promesa de volver y nunca regresó. Sonia Restrepo fue una de las voces que mejor expresó esa dimensión humana de la pérdida. No desde el escándalo, no desde el deseo de convertir el dolor en un mensaje grandilocuente, sino desde la realidad dura de tener que seguir viviendo cuando todo cambió de golpe. En sus palabras, Jason dejó de ser por un momento la figura pública, el cantante admirado, el nombre rodeado de titulares, y volvió a ser lo que era para los suyos un esposo. Un padre, un hombre con hábitos cotidianos, con cansancios, con responsabilidades y con la convicción de que ese viaje era simplemente una parte más de su trabajo. Esa imagen tan sencilla y tan íntima fue quizás la más devastadora de todas, porque recordó algo que a veces el público olvida: detrás del artista siempre hay una vida real que también se rompe. A medida que comenzaron a conocerse más elementos del caso, el relato se fue volviendo menos ruidoso y más sobrio, menos dominado por el impacto inmediato y más orientado hacia una comprensión dolorosa pero necesaria. No hubo una explicación mágica que ordenara todo de golpe. No apareció una sola respuesta capaz de cerrar por completo la herida. Lo que fue emergiendo más bien fue la idea de una cadena de factores, decisiones aparentemente normales, presiones habituales, tiempos ajustados variables, técnicas, márgenes mínimos. Nada aislado parecía suficiente para explicar el desenlace, pero todo junto terminaba dibujando una lógica estremecedora. La tragedia no irrumpió como un rayo imposible de prever. Se fue construyendo en silencio dentro de una normalidad que nadie imaginó mortal. Y justamente por eso esta historia dejó una marca tan profunda. Porque obligó a mirar con otros ojos muchas prácticas que durante años se asumieron como naturales. Los ritmos de trabajo desmedidos, la presión por llegar, siempre la idea de que posponer es fracasar, la costumbre de seguir adelante, incluso cuando el cansancio pesa más de lo que se admite. En el mundo del espectáculo, como en tantos otros, el éxito suele venir acompañado de una exigencia feroz. Y esa exigencia, cuando se vuelve permanente, puede deformar la percepción del riesgo. Lo que debería detenerse, se normaliza. Lo que debería revisarse se acelera. Lo que debería pensarse con calma se decide bajo apuro. El caso de Jason Jiménez no solo conmovió por la pérdida de un artista querido, también dejó expuesta esa estructura invisible que muchas veces empuja a seguir sin pausa hasta que ocurre lo irreversible. Sin embargo, reducir esta historia a una advertencia fría sería injusto, porque también es y seguirá siendo una historia de memoria. La música de Jason continúa sonando, pero ahora lo hace con otra carga emocional. Cada canción, cada presentación recordada, cada imagen de su carrera, arrastra consigo la sensación de una vida que todavía tenía mucho por dar. Y ese contraste entre lo que fue y lo que aún podía haber sido es una de las razones por las que su ausencia sigue doliendo tanto. No se fue una figura del pasado,
Se fue una presencia viva, vigente, conectada con su público y con una etapa de plenitud que parecía lejos de terminar. Por eso el pedido de Sonia fue tan importante y tan necesario. Respeto. Respeto por la memoria. Respeto por la verdad. Respeto por las familias que no necesitan más ruido sino humanidad. En tiempos donde todo parece convertirse en espectáculo, sostener ese límite se vuelve un acto de dignidad. No se trata de dejar de hacer preguntas. Al contrario, se trata de hacerlas con responsabilidad, de buscar respuestas sin convertir el dolor en mercancía, de entender que detrás de cada tragedia pública existen personas reales intentando reconstruirse en medio del vacío. La historia de Jason Jiménez, en el fondo, permanece abierta. No porque falten solamente datos o informes, sino porque dejó conversaciones que todavía siguen resonando. Sobre la seguridad, sobre la presión, sobre la industria, sobre los límites del éxito y sobre la fragilidad de la vida, cuando todo parece marchar con normalidad. Tal vez esa sea la razón por la que este caso sigue tocando una fibra tan sensible. Porque no habla solo de un accidente. Habla de cómo una sucesión de decisiones lógicas puede desembocar en una pérdida insoportable. Habla de lo fácil que resulta confundir rutina con control. Habla de lo rápido que todo puede cambiar. Y al final, cuando el ruido disminuye y solo queda la memoria, lo que sobrevive no son los audios virales, ni las teorías más estridentes, ni las versiones lanzadas para impactar. Lo que permanece es la huella de una vida, la dimensión de una ausencia y la necesidad de aprender algo de todo esto para que el dolor no haya sido en vano. Jason Jiménez dejó una obra, dejó recuerdos, dejó una historia de esfuerzo y dejó también una pregunta que seguirá acompañando a quienes miraron de cerca esta tragedia. ¿Cuántas veces el mundo exige avanzar cuando lo más sensato sería detenerse? Quizás en esa pregunta incómoda pero necesaria está la parte más honesta de su legado.